Oesterheld ha sido un autor que me marcó, o nos marcó, porque siempre eso es en plural, a toda una generación de argentinitos. Es decir, los que lo leímos originalmente cuando éramos pibes a fines de los años 50. Hay todo un montón de escritores que nos hemos relacionado con él. Cuando la literatura de Oesterheld es una manera muy linda de decir, pero la literatura de Oesterheld son básicamente las historietas de Oesterheld, que fue lo que leímos en aquellos años. Yo he escrito bastante sobre Oesterheld, he escrito a lo largo de los últimos, 30 años, creo que no exagero, porque la primera vez que me puse a reflexionar sobre el Eternauta, hice las primeras aproximaciones, fue en el año 78, así, en plena dictadura, ¿no? Y a lo largo de muchos años seguí escribiendo. En algún momento junté todo, y es este momento. En este libro se juntan algún texto nuevo, como es el texto inaugural, ¿no? El texto que abre el libro, y después se juntar todo lo que en distintos momentos fui pensando y opinando sobre personajes, sobre situaciones, sobre novelas, Eso es lo que constituye la materia prima de Oesterheld, el aventurador. En la experiencia de la relación que uno tiene con un autor, suele haber momentos diferentes. El de la lectura no siempre coincide con el momento del reconocimiento, es decir, de cobrar conciencia de la importancia de ese autor para uno. Y en el caso de la lectura de Oesterheld, de las historietas y después los cuentos de Oesterheld, fue un proceso bastante curioso, porque se trata de lecturas de iniciación, es decir, de primeras lecturas. Las primeras experiencias, no digo de la literatura, pero sí del relato, son los relatos de él, los relatos de aventuras de él. Y luego esa primera lectura infantil es sometida, llevada por la experiencia y por la vida y por la historia, a distintas relecturas y, ¿cómo podemos decir? Reinterpretación del sentido de esos textos a lo largo de mi vida. Aunque suene medio solemne, pero es así. En algún momento releí lo que había leído, y en algún momento empecé a escribir sobre lo que había leído, y en algún momento, cuando empecé a escribir mis propias cosas, encontré a Oesterheld pesando, operando sobre mi propia escritura. Hay algunas cuestiones que vale la pena desmenuzar, ¿no? Una de ellas es el hecho de que a partir del destino trágico que tuvo Oesterheld, ¿no? El hecho de que haya elegido para sí la vida de un militante revolucionario, que haya llevado esa decisión hasta las últimas consecuencias, que haya habido en su entorno familiar un drama inconcebible, que es la desaparición de 4 hijas, ¿no? Junto con él, el hecho de que sea un desaparecido de la dictadura, ha hecho que en los últimos años, en las últimas décadas, me animaría a decir, el mito del escritor, ¿no? Ha tomado una dimensión de alguna manera inusitada, muy grande, ¿no? El crecimiento del mito ha repercutido sobre la obra, y puntualmente sobre una obra que es sobre el Eternauta, que es la obra que se ha comido de algún modo todo el resto de la producción. Oesterheld fue un autor popular, básicamente muy productivo, muy prolífico, con una obra irregular, como todo autor popular, ¿no es cierto?, con grandes puntos y después ciertas mesetas creativas. La relación entre el mito del escritor y su obra básica o su obra más representativa, que es el Eternauta, ha contaminado, en el buen y en el mal sentido, las dos figuras o los dos extremos. Es así como el Eternauta aparece como la única obra que escribió. Y además aparece con un montón de resonancias que tienen que ver con la figura de Héctor. Es decir, el contenido se suele leer el Eternauta solamente, o en principio con cierta simplicidad, como un texto premonitorio, casi mediúmnico, ¿no? En el cual un autor en los años 50 hubiera previsto la tragedia argentina, ¿no es cierto? Hubiera previsto la dictadura, hubiera previsto... Es una mirada interesante, rica, pero una mirada simplista. Porque la obra de Oesterheld es mucho más compleja, la obra es mucho más compleja,
y no de ninguna manera se reduce a esa ecuación tan simple. Esa ecuación simple también tiene un resultado no deseado, pero a veces con buena intención, muy socorrido, muy recurrente en las afirmaciones, que es suponer que Héctor Oesterheld fue una víctima de la dictadura por haber hecho determinada obra literaria que era una denuncia contra. Y eso no es así. Héctor Oesterheld, como tantos otros, murió, ¿no es cierto?, una víctima más del terrorismo de Estado, por ser un militante revolucionario, por ser un combatiente. Eso es lo que él eligió ser. Su obra lo acompañó y es coherente con eso, pero no es la causal de su muerte. Eso crea, sino una mitificación de la obra y hace una lectura muy unilateral de su obra, que es mucho más rica que eso, ¿no? Y ese es uno de los puntos interesantes de ver. En el libro yo hablo de algunos aspectos de la obra de Oesterheld y no de la totalidad de ella, que es demasiado extensa. Sobre todo pongo el énfasis en la zona que me parece más productiva y más reveladora, que coincide con el centro de sus primeros años, digamos, la obra que él desarrolla desde el comienzo de los años 50 hasta el 62, 63. Es decir, lo que empieza con Bull Rocket del Sargento Kirk, sigue con toda la producción en Editorial Frontera, con El Eternauta, con Rollo, con Joe Sonda, con Randall, con las historietas con Pratt, con Andy Pike, ¿no? Hasta llegar luego a su obra con Brecha, con Morsinder, etcétera, etcétera. Que ese periodo, en que coincide además de su trabajo con los grandes dibujantes, con Pratt, con Solano López, con Brecha, con Del Castillo, etcétera, etcétera, me parece a mí que es el punto clave, ¿no?, que marcó directamente no solo a nuestra generación de lectores, sino toda una generación de narradores y de dibujantes. Porque la historieta en aquella época, y eso es importante que se señala en el libro, la historieta ocupaba un lugar en el sistema de la comunicación narrativa que no ocupa hoy, ¿no es cierto? Ocupa un lugar central. Las historietas eran importantes, mucho más importantes que hoy, ¿no? Era un mundo sin televisión. Bueno, este narrador es un narrador de un mundo sin televisión. Esos relatos audiovisuales competían con el cine y competían con la radio, en el universo de la aventura que los chicos consumían.